Noche, Dios le bendiga. Miren, ustedes no se imaginan lo que yo estoy viendo ahora, pero qué hermosa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es bella. Cuando yo los veo a ustedes, estoy viendo a esa novia hermosa que se está preparando, ¿verdad?, para el encuentro con el Creador. Miren, mi nombre es Mercedes María Duarte. Yo simplemente soy un ser humano con muchísimas imperfecciones, muchas. De hecho, creo que he sido una oveja muy difícil para mi pastor y un proceso en el que Dios me ha tenido mucha paciencia. Pero todo lo que vamos a hacer esta noche no se trata de mí. Todo eso que el pastor dijo amablemente, de verdad, yo lo amo desde niña porque siempre hemos compartido como mi tío, pero eso es irrelevante. Hay muchísima gente que tienen todos los títulos del mundo, pero yo ahora lo que necesito es la gracia de Dios. Porque si no, todas esas cosas van a ser como cántaro que resuena, porque venga vacío. Si el contenido, si la revelación de lo que Dios ha hablado a mi vida, yo no soy capaz de transmitirlo a ustedes, lo que hagamos en esta noche no va a servir de nada. Así que yo le voy a pedir un minutito que oremos nuevamente, se pueden quedar sentados. Bien. Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia y de verdad. Como es el lema de esta iglesia, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, Señor, necesito una gracia extra de ti en este momento, para que la palabra que tú me has dado, Señor, sea de vida para tu iglesia. Por Jesús tu Hijo. Amén. Bueno, pues vamos a proyectar. ¿Estamos listos a la proyección? Miren, yo voy a hablar hoy de la familia desde la perspectiva bíblica, porque es una de las, puedes poner la siguiente, es una de las instituciones que ha sido más bombardeada en este contexto que estamos viviendo, en este momento histórico que estamos viviendo. No conozco una institución que esté más bombardeada que la familia. De hecho, se ha cuestionado mucho cómo debe estar formada, cómo debe estar configurada. Y por eso, en esta noche, denme un segundito, que ustedes saben que estoy en vivo. Y por eso en esta noche nosotros queremos ver esto desde otra perspectiva. Me va a disculpar si me puede pasar mi celular porque ahí dejé las notas. Discúlpenme, que ustedes saben que estoy en vivo y fue que tuve un problema técnico con la presentación, tío, antes de salir. Perdonen. Tuvimos un tema porque es que los dispositivos electrónicos ahora todo vienen diferente, para que si tú tienes una marca solo puedes usarlo de esa marca. Eso es promoviendo el consumismo. Pero gloria a Dios. Entonces vamos a leer el concepto de familia que está en la Biblia. Y lo vamos a leer en Mateo 1, versos 16 y 17. Vamos a usar mucho la Biblia en esta presentación porque vamos a dar una perspectiva bíblica. Y dice así, pueden encender sus Biblias, ¿verdad? Como decimos en esta generación, si tienen la app. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Si tú quieres, no me pongas las citas, solo me deja la presentación que yo las voy a leer. Miren, aquí lo que nosotros vemos son de esas cosas que a veces son aburridas leerla en la Biblia, que son como toda la genealogía y las generaciones. Pero en la Biblia no hay nada que esté de más.
eso que uno lee y que Jacob engendró a este y el otro a aquel y lo va detallando, es porque esa es la forma en la que Dios organiza los elementos que componen la familia. Porque actualmente no hay un consenso a nivel secular en el concepto de familia, pero en la familia sí está muy claro. Vamos a ver. La familia es el grupo celular de la sociedad donde sus miembros elaboran pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y a la evolución. Por eso vemos que en las genealogías que se detallan en la Biblia van sucesivamente. Y entonces yo engendré a este engendró al otro y así sucesivamente. No hay pausas en ese camino. Y sus funciones básicas son la crianza de los hijos, la supervivencia y la común unión de los miembros de esta. Este es uno de los conceptos que más se ha atacado actualmente, porque la familia que se está proyectando hoy en día es que tú eres un individuo, yo soy otro, resuelve tú como puedas y no hay unión. Donde los hijos se meten en su cuarto y viven en un mundo aparte de lo que hacemos los padres, por ejemplo. Y eso es una mala práctica y no debe ser así en el pueblo de Dios. Esta familia es una entidad que está en un cambio continuo, al igual que sus contextos sociales. El tipo de familia en el que se crió mi mamá, que eran 12 hijos, no es la misma en la que luego yo me crié, que solo éramos 4. Bien, hay contextos diferentes. Hasta del número de camas que se necesitaba en una casa con 12 muchachos no es la misma que el espacio que se necesita donde solamente hay 4. O sea que la familia cambia al igual que el contexto histórico. Entonces cada uno de los miembros está íntimamente relacionado y por lo tanto la conducta de uno influirá en los otros. Y aquí voy a decir un concepto. Si yo como padre me estoy quejando de que mi hijo no me obedece, no me escucha, no solo mi hijo debe revisar su conducta, yo tengo que revisar mi conducta como padre de por qué las instrucciones que yo estoy dando no están llegando. O sea, lo que yo hago como padre influye en cómo tú te comportas como hijo. Pero también, hijo, como tú te comportas influye en cómo tu padre va a responder. Por ejemplo, si yo tengo como hijo una responsabilidad de arreglar mi cuarto, por poner algo sencillo, y yo no lo hago, no puedo esperar que mi padre va a compensar porque yo no he cumplido con mi responsabilidad. O sea, mi acción no está divorciada de la tuya, pero tampoco la tuya está divorciada de cómo yo reacciono. Entonces, ¿quieres que como padre yo reaccione bien? Tengo que observar cómo yo me estoy comportando como hijo. Entonces, este es un dibujito que a mí me gusta mucho, amo mi familia, donde nosotros creemos que esa es la familia ideal. De hecho, esa es mi familia. Yo tengo a mi esposo y Dios me bendijo con una niña y un niño. Pero no todas las familias están formadas así y no por eso dejan de ser la familia ideal. La familia ideal es la tuya. Cada familia es la familia ideal. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a la próxima. Entonces, vamos a la Biblia. Yo siempre creo, como hemos sido enseñados, ¿verdad? Por nuestro apóstol, la pastora Miriam, que en la Biblia está todo. No hay ningún tema que no esté en la Biblia. En la Biblia está todo. Entonces, según la Biblia, la familia es primero que todo imagen de Dios mismo. En Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Imagen de Dios. No fue
una imitación, fue una creación a imagen de Dios. También la familia es una institución divina. En Génesis 2, verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego en el versículo 24, después de hacer esa ayuda idónea, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea, ahí está el origen de la familia, que es el matrimonio. También la familia es un conjunto de jerarquías de autoridad en convivencia. En Efesios 3, 14 y 15 dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y la familia también tiene pautas de formación que debe partir desde el matrimonio, como ya leímos en el versículo 24 de Génesis 2. A veces nosotros nos saltamos el paso de que el origen de la familia sea en el matrimonio y entonces vienen disfunciones, pero no por eso la familia no puede ser restaurada y luego funcionar adecuadamente. Pero a veces tenemos como un inicio abrupto que pudiera trastornar algunas cosas. Vamos a la siguiente. La familia es un reflejo terrenal de la Trinidad de Dios, ocupando un lugar central en el plan de Dios. Leímos que la Trinidad misma está formada Padre, ¿verdad? Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Hijo, y el Espíritu Santo. O sea, hay un orden donde se ve también ese vínculo familiar y vemos cómo Dios en múltiples ocasiones se refiere al propio Jesús, también siendo Dios, como su Hijo. Amén. ¿Entendimos eso? O sea, Dios, Jesús también es Dios como parte de la Trinidad, pero vemos esa interacción entre Dios Padre y Dios Hijo. Un ejemplo de esto también de que la familia es una institución preconcebida por Dios, está en las familias que vemos en el Nuevo Testamento, que más adelante las voy a detallar. Pero la familia ha sufrido deterioro y su causa ha sido el pecado. Vamos a leer en Génesis 3, 16 y 17. Tengo muchas citas bíblicas, pero es que todo está aquí en la Biblia. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y la consecuencia de ese pecado que cometió esa pareja, ¿verdad? Son las disfunciones familiares. Y entonces en Génesis 4, versos de 3 al 11, vemos la historia de dos hermanos donde uno mató al otro. Ahí es el origen de las disfunciones familiares. Te diría, wow, pero qué atroz. Miren, hermano, hay familias donde un hermano mata a otro, no porque coja un cuchillo y lo mate, sino porque lo mata con acciones, lo mata con palabras, lo mata destruyendo su autoestima. Muchos padres matan a sus hijos diciéndole, tú no sirves para nada, este muchacho no da para esto. Entonces eso es disfuncional. Cuando en mi familia yo mato al otro porque lo denigro, o un hijo que no respeta a sus padres, que le habla como que son dos iguales, y lamentando mucho, y me toca porque soy hija también, en la casa mandan mamá y papá, no mandan los hijos. Como usted quiere mandar, entonces cásese para que pase, ¿verdad?, del olón de hijos a la jerarquía de mamá y de papá, ya cubriendo todo su propio gasto, manteniendo todo lo que eso implica, pasando trabajo para que usted pueda mandar. Pero mientras tanto, mientras usted esté en el papel de hijo, le toca recibir instrucciones. Y eso aplica a la familia de la fe. A veces nosotros como hijos de Dios queremos hacer lo que pensamos
y no lo consultamos con Dios Padre. Y entonces ahí viene la disfunción en la familia de la fe, que cuando nosotros actuamos sin seguir las instrucciones de Dios, un desastre total. Porque una cosa no está desligada de la otra. Vamos a la siguiente. Entonces, la disfunción familiar se entiende cuando yo no cumplo, yo como miembro de la familia, no cumplo mi función dentro de mi familia. Lo voy a repetir. Una disfunción familiar es que usted como miembro de su familia no cumpla su rol dentro de su familia. El padre tiene que ser el que cuida, el que provee, el que protege, ¿verdad? La madre también tiene sus roles. Usted como hija tiene sus roles, como hijo, como esposa, como esposo también tiene su rol. Si usted no cumple dentro de su familia su rol, entonces está haciendo su familia disfuncional. Y eso es bueno que nosotros lo entendamos, porque a veces nosotros creemos que las familias disfuncionales son todas aquellas que no están formadas como el dibujito que pusimos, mamá, papá e hijos. Creemos que la disfunción familiar está en la estructura de la familia y no. La disfunción familiar está en el rol que cada uno tenemos que jugar y muchas veces no lo cumplimos. Entonces nos encontramos con padres que no trabajan. Ustedes ven que la mujer no puede atender ni siquiera bien la casa porque además de eso tiene que matarse trabajando y el hombre echándose fresco en la casa. En esta cultura, en nuestro país, señores, eso es un patrón que se reproduce mucho. Que hablando popularmente como que el hombre se acoteja. Ustedes no han oído muchas mujeres diciendo eso, que él como que se acotejó ahí, yo soy la que tengo que resolver todo, es una familia entonces disfuncional. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces para eso nosotros tenemos que entender cuál es la configuración familiar. Ustedes ven que todos los equipos electrónicos tienen un apartado que dice settings o configuración, que ahí es que usted pone como los controles para que el aparato funcione. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esos controles para que la familia, en vez de disfuncionar, funcione. Entonces lo primero es entender cómo está organizada la familia y según el rol que representa y también la jerarquía de autoridad que ocupa. Porque eso define nuestra identidad, lo que somos. Es decir, que de ahí se deriva que la mayoría de las distorsiones tienen su origen en que yo misma no conozco quién soy. Entonces voy a poner un ejemplo conmigo misma. Yo soy hija, tengo unos padres a quienes todavía, gracias a Dios, me sobrevive mi mamá. Y yo tengo una responsabilidad como hija. Pero también yo soy ahora esposa y tengo responsabilidad como esposa. Al mismo tiempo soy madre y tengo que jugar un rol como madre. Bien. Entonces, así mismo, por ejemplo, cuando yo tenga nietos algún día, entonces a todos estos roles que yo tengo voy a unir el de ser abuela. Entonces, un mismo miembro tiene varias funciones en relación a los distintos miembros de la familia. Por ejemplo, para mi hija, yo no soy su amiga, ni jamás lo voy a hacer porque yo soy su mamá. Amiga ya va a tener en el colegio, en otros ambientes, en la iglesia, pero en relación a mí, nosotras podemos tener confianza y hablar cualquier tema, pero en mi rol de madre. Porque es un error yo decir, no, porque yo soy la mejor amiga de mis hijas. Hermano, miren, yo estoy en el altar, pero eso es una gran mentira. Usted es la madre de su hijo o el padre de su hijo. Porque ese rol usted no se lo puede desmontar. No es un traje que usted se lo puede quitar y poner. Y además, como madre, tú tienes una responsabilidad que tú no puedes desmontar la perspectiva por querer ser de que la mejor hija y quizás ceder en cosas que no debes ceder. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces,
Usted es la madre de su hija con un alto grado de confianza en el cual se puede hablar todos los temas, pero usted no es la mejor amiga, porque usted tiene que mantener su rol de madre. Bien, entonces tenemos que cuidar los límites en esa parte. La Biblia enseña que la base de la configuración familiar, o sea, la base de que la familia funcione bien, es entender que la Trinidad de Dios es una familia formada por Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es el origen de la naturaleza divina de Jesús. Pero también Jesús tuvo una naturaleza humana, la cual leímos al iniciar, que se detalla en el capítulo 1 de Mateo. Por lo que creemos, nosotros como iglesia creemos que Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. O sea, lo que yo siento no tengo que explicárselo mucho, porque Él conoce, porque también, ¿verdad?, vivió esa naturaleza humana. Entonces, el padre tiene un rol, la madre tiene un rol. Yo, como hermana de mis hermanos, también tengo un rol. Yo soy la única hembra en una casa donde hay 3 varones. Es una ventaja porque he sido muy consentida toda mi vida, pero cuando todo ese consentimiento yo lo llevo a mi rol de esposa, hay problema. Yo tengo que equilibrar. Porque aunque mi esposo me consiente, yo tengo una responsabilidad como esposa también de atenderlo a él. Entonces todos mis complejos de princesa, yo tengo que dejarlos, porque ahora yo estoy en un nuevo rol. ¿Eso se entiende? Entonces hay responsabilidades que llegan, que usted tiene que asumirla y dar respuesta. Y es bueno que te consientan, es bueno que te añoñen, pero cuando te toca a ti consentir y añoñar, tú también debes hacerlo. Vamos a la siguiente. Entonces, las configuraciones familiares más frecuentes, yo las detallé aquí. Por ejemplo, hay familias que solo son la pareja, el esposo y la esposa, porque no tienen hijos. Hay otras que son papá, mamá e hijos. En la Biblia, por ejemplo, la familia de Job se detalla que Job tenía a su esposa y que tenía muchísimos hijos. Eso está en el primer capítulo de Job. También otro tipo de familia, otro tipo de configuración es el padre solo con hijos. Ahí vemos la historia del hijo pródigo. La Biblia no detalla dónde estaban las madres de esos muchachos. Solamente habla del padre con los 2 hijos. También está la madre sola con sus hijos. Y ahí vemos, por ejemplo, la historia de la viuda con los 2 hijos cuando interactuaban con el profeta Elías, ¿verdad? También tenemos otra configuración donde en una familia todos son hijos. Ahí vemos la familia, por ejemplo, de Lázaro, que era él y sus 2 hermanas. Lázaro hasta se murió y no hablaba de que su mamá y su papá estaban dando gritos. O sea que por eso entendemos, ¿verdad?, que los 3 hermanos eran una familia. Y también donde está, por ejemplo, a un abuelo, los padres y los nietos. Y ahí vemos la familia de Timoteo, que habla de su abuela, de su madre, y entonces habla de él. Y toda esa familia la tenemos aquí en la iglesia y en todas partes. O sea, que el hecho de que tu familia no sea mamá, papá o hijo, sin importar cómo esté configurada la familia, esa familia está en el plan de Dios. Porque lo vemos también que están en la Biblia. Sin importar cómo esté configurada la familia, hay jerarquías de autoridad que debemos respetar, y ya eso yo lo he dicho, los padres, los hijos, como esposos debemos respetarnos y cumplir nuestra función. Vamos a la próxima. Entonces, terrenalmente, según el plan de Dios, la configuración de la familia se vio afectada por el pecado, pero la misma tuvo restauración en Cristo. Entonces, si ustedes han recibido a Cristo en su corazón, no importa cómo esté configurada su familia, la misma está en el plan de Dios. Si son solo hijos, está en el plan de Dios. Si es una pareja de esposos, está en el plan de Dios. Si es una madre soltera, con sus hijos, está en el plan de Dios. Si es un padre solo con sus hijos, también está en el plan de Dios. Entonces, nuestra tarea es que nosotros podamos recuperar esas familias que no están aquí hoy según el plan de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el plan de Dios?
La salvación, amén, así es. La salvación que tenemos por medio de Cristo. Esa es nuestra esperanza, que no importa las situaciones que nuestra familia atraviese, cómo haya cambiado su configuración, hay solución en el plan de Dios. Y con esto termino. Si yo entrego mi familia a Dios, tengo que permitir que Él trabaje en ella. Amén. Vamos a la siguiente. Ya ahí terminamos. Entonces, yo he sido muy bendecida por criarme en el seno de una familia que no solamente en mi generación, sino generaciones anteriores han sido unidos. Sin embargo, hay a veces situaciones dentro de la familia que lo que va es afectar la unidad familiar. Y todo lo que afecta a la unidad familiar viene del enemigo, porque lo que siembra división solamente tiene un origen. Y por eso quise dejar este punto para terminar, porque cada uno de nosotros sabe qué cosas hace que nuestra familia no sea tan unida. Y esas son como las zorras pequeñas que nosotros entonces tenemos que identificar para trabajar y orar y pedirle al Señor que sean eliminadas. En algunas familias el dinero. Hay familias donde dicen, por ejemplo, mi apellido es Duarte. Los Duarte pobres y los Duarte ricos, por ejemplo. Y unos no se juntan con otros. Hay familias así. Hay otros temas que quizás son los hijos. No, porque el hijo de fulanita hizo tal cosa y yo no quiero que los míos cojan esa mala costumbre y entonces nos apartamos. En otros aspectos es que el esposo de fulana no me cae bien. Ay, no, yo no voy para esa reunión, yo no voy para esa actividad porque es que ese hombre habla mucho y a mí como que me marea cuando me hablan mucho. Y a veces son pequeñas cositas, pero hasta nos reímos, pero esas son las cosas que hacen que nosotros nos vayamos alejando del círculo familiar. Pero y en la familia de la fe, todo lo que me aleja de la familia de la fe me desune. No, yo no voy para allá porque es de noche y es jueves, yo estoy cansado de trabajar. Yo vengo de Ocoa hoy. Ay, no, cualquiera se queda en su casa. Ay, me voy alejando. No, no voy a ir hoy porque es que me duele la cabeza. Y total, ese tema, eso mejor yo lo veo. Y si después el pastor pone un mensaje, yo lo veo, lo leo. Y entonces me voy apartando. O no quiero ir, ay no, eso del COVID, eso está muy fuerte. Bueno, pero póngase su mascarilla y venga. Buscamos a veces esas cositas tan pequeñas, pero cada vez que yo me alejo de esta reunión de la familia, estoy causando división. Y la Biblia habla muy claro de cuál es el destino de lo que causan división. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Así que mi exhortación final es que amemos nuestra familia como está configurada, que cumplamos nuestro rol en ella, que trabajemos para que alcancen salvación y que cumplamos nuestra responsabilidad para mantener la familia unida. Así que Dios les bendiga. Vamos al tiempo de preguntas. No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo ahora. Aquí delante, sí. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. En la fe tú la demuestras orando, clamando, pero también hay acciones que tienes que orar para que el Espíritu Santo te guíe, que tú puedes implementar. Nosotros como hijos de luz estamos llamados a ser entes de unión.
No es que tú te vas a poner con uno, acabar con el otro y con el otro entonces acaba con el otro, sino acciones que vayan en pro de la unidad. Ya tú estás haciendo la parte de la fe, que es orar. Ahora pídele al Señor que como la fe sin obras es muerta, que te muestre cuáles son esos pasos que tú puedes dar, cuáles son esas acciones que puedes implementar para fomentar la unidad. Anímense, anímense. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, bueno, pues yo le quiero poner un ejemplo. A veces hay problemas en la familia. En toda la familia, primero vamos a aclarar esto. En toda la familia hay problemas y hay situaciones, hay conflictos. Pero si nosotros no nos comunicamos efectivamente, nunca lo vamos a solucionar. En la familia es una mala práctica comunicarse por sospecha o por interpretación para que el otro interprete. Y es importante que nosotros entendamos que no hay temas intocables en la familia. A veces esas situaciones de conflicto son tan delicadas que todo el mundo pretende como que eso no existe y no habla de eso. Y no puede haber temas intocables en la familia. Lo que no se trata no se va a resolver. Esto es como el pecado. El pecado que usted no confiesa y no se arrepiente, no es perdonado. Entonces tiene que haber algo que usted confiese, que usted hable, para que entonces ese producto pueda darse. Y así mismo son los conflictos familiares. Si no se hablan, porque son temas como que no podemos tocarlo, nunca se van a solucionar. En la familia cristiana no pueden haber temas intocables. Tenemos que comunicarnos y tenemos que hablar. Ok. Bueno, yo decía que hay muchas formas de matar al otro. Y así como por ejemplo Caín cogió y mató a Abel físicamente, nosotros matamos a nuestros hijos cuando bajamos su autoestima. Y cuando tú comparas a un individuo que tiene una forma, una necesidad diferente, una forma de ser diferente con otro, queriendo que encaje en ese mismo molde, tú estás matando su esencia de ser humano. En mi familia, miren, hay muchísimas mujeres que yo admiro. Toditas cosen, tejen, bordan, pintan, manualidades que yo no le puedo decir. Y conmigo mi mamá intentó, y yo le decía, es que yo lo que voy a coser gente, a mí no me ponga a aprender eso. O sea, y cuando me comparaban, ay, pero que fulanita cose y hace un punto de cruz bellísimo, y qué sé yo, que yo me sentía frustrada porque yo intenté aprender el punto de cruz y yo creo que no pude hacer ni siquiera la primera línea, no me salía. Entonces, si me intentan encajar en ese molde, yo lo que hago es que genero frustración y decepciones en ese hijo. Una cosa es tú ser modelo de conducta, como habla la Biblia, que la Biblia dice que tú tienes que ser ejemplo. Y detalla una serie de cosas en las que tú tienes que ser ejemplo. Pero cuando tú constantemente estás comparando, ¿y por qué tú no eres como fulano? ¿Y por qué tú no eres de tal manera? Pero mira fulano cómo actúa. Yo estoy matando la autoestima y siembro en esa persona decepción y frustración. Ahora, ¿cómo yo genero cambio en ese que no se porta tan bien como este? Ministrando a la necesidad. O sea, hablando a la necesidad. Quizás ese hijo necesita más atención que el otro. Quizás necesita más tiempo de calidad o necesita palabras de afirmación. Y eso nosotros lo vemos, los que trabajamos, por ejemplo, en empresa o algo, que hay empleados que sin supervisión tú lo puedes dejar y te hacen el trabajo. Pero hay otros que si tú no estás arriba de ellos, pueden ser igual de buenos, pero no lo hacen. Entonces nuestros hijos, cada uno tiene forma y necesidades diferentes. Si tú como hijo no me estás respondiendo tan bien como este otro hijo,
Yo como padre tengo que visualizar cuál es la necesidad que tú tienes. ¿Te sientes desplazado? ¿Necesitas más atención de mi parte? Según tu personalidad, ¿qué acción yo puedo esperar o qué cosa te debo motivar? Entonces ahí, en vez de generar decepción y frustración, porque yo no puedo ser como es el otro, yo paso del error a la motivación de ese ser humano para que entonces modifique su conducta para bien. Amén. Aquí. Sí. La desconfianza es respecto a la fidelidad o algún otro tema. Ok, miren. Ajá, pues dame más información. Ok, mira. Vamos por partes, porque eso tiene varias partes. Lo primero es que como parejas, nosotros tenemos que entender que si hay un tema de infidelidad, la infidelidad no es un acto como nosotros lo tenemos concebido. La infidelidad es una enfermedad emocional y como tal tiene que ser tratada. El que es infiel lo es porque está enfermo emocionalmente y necesita llenar ese vacío con lo que entiende que es novedoso. Por ejemplo, en mi consulta de terapia familiar, a veces yo escucho mujeres que me dicen, doctora, mire, y yo quiero que usted vea a esa mujer, ni siquiera diente tiene, por poner. O sea, porque nosotras las mujeres cometemos el error de culparnos, ¿verdad? Cuando hay una situación de infidelidad por parte del esposo y nos comparamos desde el color del pelo y cómo nos peinamos y la figura y la libra y la cosa y qué sé yo qué, y no se trata de eso. De hecho, muchas mujeres que bajan de peso y eso está bien, cuidar la salud, pero usted la ve que si están pasando por un problema, buscan cuarto prestado, se hacen cirugía plástica, se hacen esto, se hacen aquello y como quiera, si no se trata la enfermedad emocional, van a terminar en divorcio. Entonces, infidelidad, eso es una enfermedad emocional. Dios le dio la ciencia al hombre. Una pareja que esté cruzando por esa situación necesita un acompañamiento de terapia psicológica y un acompañamiento espiritual pastoral para poder salir de esa situación, porque esa enfermedad emocional obedece a vacíos y nosotros conocemos al que lo llena todo en todo, que es Cristo. Bien, entonces, el segundo punto de la infidelidad es la infidelidad financiera. En la familia cristiana no puede ser que la esposa no sepa cuánto gana el esposo o viceversa, que el esposo no sepa cuánto gana la esposa y que yo manejo lo mío y tú manejas lo tuyo. En la familia cristiana no puede ser así, porque en la familia cristiana debe haber común unión. Dice la Biblia que deja a tu padre a tu madre y se unirán y serán una sola carne. Entonces en la familia la infidelidad financiera es una de las principales causas de divorcio en este país que nosotros vivimos. Donde yo hago tanta cosa y entonces te dejo toda la carga a ti, tú ni siquiera sabes que yo estoy gastando mi dinero. Por el contrario, yo tengo tanta deuda y tú ni siquiera sabes. Y entonces cuando viene ese conflicto, también lamentablemente terminan en el divorcio. Esa parte también necesita acompañamiento psicológico y acompañamiento espiritual, porque cuando eso se da en una pareja, también es infidelidad, no es solamente el acto físico de estar con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. Y el tercer punto de ese conflicto es que para restaurar la confianza tiene que haber comunicación clara de las necesidades tuyas como pareja. Tú decirle a tu esposa, mira, yo soy débil en esta parte, necesito tu ayuda, pero también la esposa comprometerse a que si tiene una debilidad en alguna parte, entonces mira, vamos a hablar de esto. Entonces, una de las cosas que más promueve la infidelidad es el sexo ausente en el matrimonio. Y en el matrimonio, el sexo, según dice la Biblia,
debe ser frecuente. Porque dice que solamente tú puedes dejar de estar con tu esposo si se ponen de acuerdo de que un día o 2 días se van a dedicar a la oración. Y yo no creo que estén orando tanto. Escúchame, pero pastor, eso lo dice la Biblia, no soy yo que lo estoy diciendo. Entonces, en el matrimonio, el sexo debe ser frecuente y de buena calidad. Entonces, si eso no está como debe estar, como lo dice la Biblia, también promueve ese tipo de conductas. Entonces, la pareja necesita, voy a repetirlo otra vez, acompañamiento psicológico, pero también acompañamiento pastoral. Si nosotros logramos esos 3 aspectos, ¿verdad? La sexualidad, las finanzas y la confianza, trabajarla, entonces sacamos ese matrimonio de ese hoyo que es el divorcio. Creo que se me quedó algún punto. Ok, sí, por aquí. Ujú. Sí, ok. Ok, muy buena pregunta, porque en nuestro país la mayoría de familias son de 3 generaciones, así es que se llama, donde hay una abuela, está la madre y entonces en este caso el hijo varón. Miren, el mismo patrón de Timoteo, por eso es que vuelvo y reitero que en la Biblia está todo. Mira, la mejor figura de masculinidad, ese niño la va a aprender si tiene valores cristianos. Porque en la iglesia se enseña primero que aunque tu padre biológico no esté, tú tienes un Dios que es padre por sobre todas las cosas y que te adopta a ti como hijo. Ahora, lo segundo que tú puedes identificar para, para que ese niño siga el rol masculino, o sea, para que se identifique con su masculinidad, que creo que por ahí es que va tu inquietud, siempre en la familia, aunque no sea en la familia nuclear, tú tienes que identificar un varón que sea figura de apoyo. Antes se usaba mucho la figura de los padrinos, eso ahora ha desaparecido, pero siempre uno tiene o un tío o un hermano o alguien que puede ser ese modelo de rol para ese niño y necesariamente tienes que incluirlo. A veces la sociedad te lo provee porque quizás en el colegio tiene un profesor al que admira y entonces ve eso como un modelo de rol. En la iglesia, por ejemplo, puede ver a un anciano gobernante, a un pastor, a un diácono, a un líder como esa figura masculina. No necesariamente tiene que ser alguien de la familia consanguínea, sino esa persona que tenga el amor y la dedicación para apoyarte en ese aspecto con ese varón y que le sume valores. Si suma valores, ese es. Si no suma, aunque tú veas que no pasa nada, lo que no suma, resta. Entonces siempre tiene que ser una persona que aporte valores. Por aquí. Los juegos electrónicos te refieres. Sí. Mira, yo tengo un niño de 8 años. Yo tengo uno de 8 años y tengo una niña de 13. Miren, ese es el gran reto ahora mismo post pandemia, porque gracias a la tecnología, cuando vino el cierre, nosotros pudimos estar comunicados. Entonces los niños, porque tenemos que ponernos en el lugar de ellos, para mí, que he vivido la pandemia en primera línea, la población más afectada no era lo que estaba en la unidad de cuidado intensivo. Para mí la población más afectada han sido los niños, porque yo, aunque fuera con un traje que parecía de astronauta, yo salía de mi casa
y me desplazaba al hospital y iba a trabajar. Y por lo menos, aunque la calle estaba vacía, veía la calle. Y mi esposo, aunque fuera forrado, y yo lo hacía que se quitara toda la ropa en el patio, que yo creo que todos los vecinos lo vieron en cuero, porque era en el patio que no se echaba agua y cosas para no entrar con eso. Iba al supermercado y compraba lo necesario, aunque fuera rápido. Pero los niños no salían. Inclusive su único medio de socialización, además de la iglesia, que es la escuela, perdieron su medio de socialización. Inclusive ese espacio, todo era a través de una pantalla. Y gracias a Dios, porque por lo menos no fue totalmente perdido el año escolar. Entonces, después que pasamos todo al dispositivo electrónico, escuela, juego, información, ¿qué yo puedo hacer ahora que ya está yendo a la escuela, que ya vamos a la iglesia, que ya va a eso? Establecer horarios, horarios de uso. Yo en mi casa, lamentándolo mucho, tuve que poner una hora donde los dispositivos se apagaban, pero no en su cuarto de ellos. Tenían que estar apagados en mi escritorio, en mi habitación. Y entonces al otro día yo se lo daba. Suena un poco drástico, pero usted sabe que si yo se lo dejo en su cuarto, es muy probable que si están despiertos y se le olvida, vuelvan y lo prendan y lo hagan algo y aumente el tiempo de exposición. Esa fue la estrategia que yo personalmente utilicé, pero la estrategia es limitar a horas de uso, porque tú no se la puedes quitar ahora mismo, porque ahora, por ejemplo, después, post pandemia, el colegio tiene clases presenciales, pero le siguen mandando que las tareas o la agenda, lo que van a hacer en la casa, virtual, para el uso de la plataforma. Entonces, en ese sentido es limitar el tiempo de uso, porque eso crea abstinencia. O sea, así como tú hablas, no, porque tienen como una adicción, realmente es una adicción. Y como tal, si tú se lo retiras de golpe, te va a hacer un efecto rebote donde pueden haber crisis, hasta crisis nerviosa. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ir, como uno hace, bajando la dosis, que es limitando, ¿verdad?, el uso por horas hasta que sea un uso racional según tu criterio como madre. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, aquí. Uh-huh. Sí. Claro. Sí, miren, se puede tener confianza con los hijos y tener esa comunicación, vamos a decir, donde seamos capaces de hablar de todo. Lo que pasa es que cuando yo me quito el traje de padre para ser mejor amigo, eso implica que como amigo yo no te puedo poner reglas y no te puedo poner límites. Entonces, como quiera, cada vez que como padre tú tomas una decisión, no siempre esa decisión va a ser del total agrado. Ahora, tú tienes que entender como padre que tienes que aceptar la sensación desagradable que eso te va a producir. Porque no es bonito cuando tú le pones un límite o una regla a tu hijo y tu hijo te dice, no te quiero. Por ejemplo, los más pequeños usan mucho eso de decir, bueno, pero por esto no te quiero. Mira, eso le duele a uno. Es un dolor. Pero yo tengo que, si yo entiendo mi rol, yo voy a aceptar eso porque yo sé que eso es temporal y eso es pasajero hasta que él alcance a una madurez para entender que era necesario que yo le aplicara reglas. Por ejemplo, nosotros somos
mejores hijos después que somos padres. Somos mejores hijos. Pues miren, yo como hija solo, yo fui terrible y mal portada. De hecho, la Biblia dice que los hijos son un regalo, una recompensa para los padres. Yo creo que por un tiempo yo me porté tan mal que yo perdí mi condición de regalo y de recompensa para mi padre. Yo creo que si me hubieran podido dar y que como regalo en devolución, creo que lo hubieran hecho. Y todos o muchos de nosotros vivimos esa etapa, eso no es ajeno. Sin embargo, cuando nos convertimos en padres, señores, es que en verdad, verdaderamente comenzamos a entender. Ahora, como padre, mi actitud es saber que habrán decisiones que mi hijo no la va a entender, que no le va a gustar. Cuando usted toma una decisión para poner un límite o una regla, no le va a agradar a todos. Siempre hay una población, hay un segmento del grupo que no se siente bien con la decisión que tú tomes, porque no vamos a agradar a todos. Entonces el papel de amigo es cuando yo quiero agradarle tanto a mi hijo que caigo en la permisividad y no pongo límites. Y mi trabajo como padre es poner límites, aunque eso signifique que en ese momento la disciplina para mi hijo no sea motivo de gozo, como dice la Biblia. Pero luego el fruto que produce es lo que vale la pena. Entonces, cuando eso pase, pongo mi límite, aunque no le guste, pero me enfoco en el resultado para que la sensación que me da de saber que no le es agradable sea menos. Sí, aquí delante, después allá. Ujú. Ujú. Claro, muy bien. Sin darte cuenta. Sí. El tiempo familiar de calidad. Claro. No, o a veces estamos reunidos en familia y cuando tú vienes a ver hay un silencio porque todo el mundo está con su celular. Pero siempre hay uno que dice, wow, pero qué conversación más amena están teniendo ustedes. Bien, entonces se trata de romper el hielo y de eso, como tú dices, yo soy intencional. Eso significa que eso que estaba en tu subconsciente, tú lo hiciste consciente para trabajarlo. Entonces simplemente es hablar con el otro, hacerle ver que eso que tú estás haciendo a veces sin darte cuenta, hacerlo consciente para que cada uno comencemos también a practicarlo de manera intencional. Mira, ahora mismo yo tengo una flota del trabajo. Yo creo que eso es lo peor que a mí me ha pasado en mi vida. Y entonces yo lo que hago es que yo decidí con mi equipo, porque nosotros damos servicio 24 horas, dividir los días en la que cada una va a responder, por ejemplo, a esas llamadas. Porque mi celular personal, yo tengo, ¿verdad?, el derecho de yo decir, bueno, ahora no voy a recibir llamadas, lo voy a apagar, lo pongo en modo avión, que cuando yo lo quito me entran los mensajes. Pero hay que dividir. Hay que dividir eso, o sea, hay que dividir el tiempo de sin celular y con celular. De hecho, muchos de los trastornos del sueño que la gente está teniendo ahora es por el tema de la luz en pantalla, que entonces nos acostamos y ponemos el celular, qué sé yo, en la mesita y estamos acostados y de repente, pero déjame ver tal cosa. Y esa luz afecta y no deja que tú concilies el sueño. Entonces, hacer eso mismo que ya tú hiciste consciente que los demás lo hagan. Decirle, miren, pero ustedes no se han fijado, por ejemplo, en esto y esto. Vamos a intentarlo. Mira qué trabajo da. Ay, Dios, pero esto sí es difícil. A medida que tú lo vas socializando, entonces vas sensibilizando al otro. Sirve mucho también hacer actividades al aire libre, donde en un momento tú dejes los equipos, pero ahora mismo las actividades al aire libre, tú sabes que habían estado un poquito limitadas, o sea que es como volver a encaminarnos en ese proceso. Allá atrás. Ujú. O usted es madre
o usted, padre. A mí, mira, una de las cosas más horribles que yo he visto es de que se ponen de que mapa. Es un disparate, me perdonan. Pero es un grandísimo disparate. O usted es padre o usted es madre. Si usted le correspondió, le tocó en su configuración familiar, por decisiones que tomó, por conflictos que pasaron, ser madre soltera, asuma su rol. Asuma su rol y como le estaba comentando a la hermana aquí, ¿cómo yo hago para que estos jóvenes tengan una figura masculina? Busco a alguien dentro de la familia, un hermano, un tío, alguien que sea esa figura masculina que me apoye. O si yo decido tener una nueva pareja, tiene que ser una pareja que yo pueda introducir a mi círculo familiar y que interactúe con mis hijos, pero no es posible ser madre y padre. Usted es madre o padre. Bien. Bien, aquí. Bien. Mire, las familias con tema de alcohol son una problemática, vamos a decir, muy, muy común. Y de verdad que le felicito porque hay que ser terriblemente honesto para uno decir, mira, en mi familia hay tal problema, porque normalmente nosotros lo que hacemos con esos temas es que lo ponemos debajo de la alfombra. Mira, el alcoholismo también tiene una base emocional. El alcohol lo que hace es que desinhibe. Es como el mismo efecto que hacen otro tipo de droga. Pero, ¿qué sucede con el alcohol? Que a veces la gente lo toma para, como dice, para en el mundo, para entonarme, para yo como que estar más amplio, qué sé yo. Pero el efecto final del alcohol es que es un depresor del sistema nervioso central. O sea que la gente, por ejemplo, pierde hasta su capacidad cognitiva y sus facultades mentales. Cuando una persona alcoholizada hace cualquier cosa y después te dice que no se acuerda, se lo puede creer, porque es que pierde esa capacidad cognitiva y la memoria a corto plazo prácticamente se anula. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar? Primero, a esas familias, por ejemplo, uno hace lo que se llama una intervención, porque normalmente como su capacidad de pensamiento está alterada, no son capaces de reconocer el problema. Y para tú ir a una terapia psicológica, el primer paso es reconocer que necesitas ayuda. Para ir, por ejemplo, a una rehabilitación, tienes que reconocer que necesita ayuda. Todo el que va a rehabilitación sin entender que necesita la ayuda termina abandonando, escapándose o recayendo. Entonces, ¿cómo yo provoco que esa persona reconozca que necesito ayuda? Tengo que hacer una intervención donde yo le muestro cómo eso le está afectando su propia vida, pero también la vida de los demás, porque las decisiones que yo tomo no me afectan solo a mí, afectan también a los que me rodean. Bien. Bueno, pues yo creo que, ok, una pregunta aquí. Bueno, primero enseñando principios y valores. Cuando yo oigo, por ejemplo, que se han perdido los valores, es como que los valores tienen patica y son ente individual y salen caminando. La Biblia dice que tú como padre tienes que enseñar la palabra a tus hijos, a los hijos de tus hijos. O sea, establece una responsabilidad de quién es que tiene que transmitir los valores. Si los valores se han perdido es porque yo como padre los he perdido y no lo estoy transmitiendo a mis hijos. Entonces, la única forma de yo fomentar la obediencia en mis hijos es transmitirle principios y valores. Si mi hijo entonces no tiene principios y valores porque yo no estoy funcionando en mi rol como padre de transmitir y de inculcarle eso. Y además la Biblia es muy clara sobre las consecuencias de la desobediencia también. Entonces eso es una motivación. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta o comentario, señores, casi las 9 de la noche, gracias de verdad, porque comenzaron un poco tímidos, pero después se animaron.
Para mí un placer haber estado aquí. Le dejo saludos de mi pastor y de mi iglesia, la Iglesia Puerta Abierta Central. Y para mí fue un honor, un privilegio estar aquí y compartir con ustedes. Que Dios le bendiga.